Bueno, y pues ya que salió este asunto de los axiomas, pues es importante traer a la mente el trauma, ¿no? ¿Cuál trauma? Ese de cálculo, ¿no? Yo no sé ustedes, pero a varios estudiantes les resulta un trauma llegar a cálculo porque ocurren una serie de situaciones, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones que nos encontramos cuando llegamos a cálculo? Bueno, pues la primerita es esta que se tienen que demostrar las cosas, ¿no? Que de la que hemos estado hablando. El de cálculo no dice por qué, pero dice que hay que hacerlo y según él lo hace, ¿no? ¿A qué otra cosa nos enfrentamos, no? Bueno, otra de las cosas que nos enfrentamos con lo que hace la de cálculo, pues es que precisamente llega y nos avienta ahí unos axiomas. Nosotros no sabemos para qué diablos son, pero la de cálculo ya llegó y los aventó ahí, los puso como reglas, ¿no? Y en el mejor de los casos va a tratar de argumentar que ocurren en la recta y que por lo tanto modelan el comportamiento de la cosa con la que queremos trabajar, ¿no? Y que otros o otras profesoras dirán que son verdades intuitivas, ¿no? Y si son verdades intuitivas, sí, a lo mejor no se ve muy bien este color, ¿verdad? Y si son verdades intuitivas, entonces, ¿para qué hacen el drama del axioma del Supremo, no? Porque les recuerdo que, como hace rato, se tiene aquí la función que va, ¿no? Del AB en los reales. Y entonces, él o la de cálculo dice, miren, imagínense que f de A es no positivo y f de B es no negativo. Entonces, pues como que es muy intuitivo, ¿no? Que si pasamos de aquí por acá, en algún momento tenemos que cruzar. Y de repente dice el o la de cálculo, no, pero ¿qué tal si existe un hoyo? Y le gustaría hacerle así como aquí le estamos haciendo suma a la pantalla, para argumentar que ahí mismísimo, en realidad hubo un agujero, ¿no? Y que al haber un agujero entonces, pues no es posible que se hayan intersecado la recta blanca con la curva amarilla y que por ende el punto, o sea, por ende no necesariamente va a existir un psi en el intervalo a, b, de tal forma que la f en psi se anula. Esto es lo que dice la persona que les está dando cálculo. De repente aquí hace un drama y casi se desmaya sobre la cátedra, ¿no? Y entonces llega y dice, no, no, pero eso no puede pasar porque entonces está el axioma del Supremo. Y la formulación del axioma del Supremo pues ya no suena nada intuitivo, pero pues como que la aceptamos, ¿no? De alguna manera los axiomas se aceptan como reglas del juego, ¿no? O sea, se pueden pensar que los axiomas se parecen a las reglas del ajedrez, ¿no? En todo caso, una demostración sería hacer ver que se puede hacer cierta partida, cierta jugada, ¿no? Que de los axiomas, quién sabe cómo y haciendo quién sabe qué cosas, se puede llegar a un teorema. Pues eso sería como preguntarse de repente estos ejercicios de asumir, ¿no? Que cada peón se mueve como una reina y cómo acomodar los 8 peones en el tablero, ¿no? Precisamente. Bueno, y si esa es otra cosa, a ver, pues sigamos pensando en la situación de cálculo, ¿no? Entonces llegan y nos dan los axiomas de los reales, ¿no? Los mugrosos axiomas de los reales. Bueno, si yo mal no recuerdo, son 14 enunciados. Que corresponden ¿cómo quieren llamarle a este objeto, ¿no? Que corresponden
a la teoría de los campos completos y arquimedianos. Me parece bien. Me parece de hecho muy bien. Ok. Pongámoslo así ahorita. Estos 14 axiomas de campo. Más bien es campo. No es que sea, no es que sea completo. Bueno, sí son completos, pero también pongámosle y ordenados. Porque el orden es coherente con las operaciones, ¿no? O sea, no están aislados de A menor o igual que B implica que A más C es menor o igual que B más C, ¿no? O sea, se llevan chévere las operaciones con esta relación de orden, por eso es que es importante destacarlo, ¿no? De hecho, el orden con el supremo se puede probar el principio arquimediano, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más hace aquí él o la de cálculo? Bueno, llega y nos da así en el pizarrón, llega y pone sus axiomas y nos dice que esos son los axiomas de los reales. Muchas veces él o la estudiante ni siquiera sabe qué son los reales, pero el profesor ya nos puso ahí esos axiomas y nos dice que nos los tenemos que creer, que son verdades relativamente intuitivas. Y entonces de repente comienza y dice, bueno, ahora vamos a demostrar. Y entonces pues hay personas que llegamos de un CCH a la universidad, ¿no? Y entonces ahí pues no se demuestra nada en la vida. Y de repente es así como demostrar qué es eso, ¿no? Y nos ponen ejercicios, ¿no? Como el siguiente que voy a poner, algo así como de probar que el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo es el número, ¿no? Claro que aquí hay que pedir que A no sea cero, porque recuerden que un axioma dice que todos los que son distintos de cero tienen un elemento que los anula con la multiplicación, y es a el que le llamamos inverso multiplicativo, ¿no? Y entonces lo que pide la de cálculo es que hagamos, que a partir de escoger algunas reglas aquí y de hacerles algunas modificaciones, se pueda llegar a este tipo de cosas, ¿no? Es a lo que le llama demostración. Y entonces viene la tortura como la del Haster-Lasalle, donde viene que hagamos 25,000 millones de cosas similares a estas, ¿no? Y todas son como del mismo estilo, ¿no? O sea, de probar propiedades de los reales, pero de repente la gente dice así como, oye, pero el de cálculo me pide probar que 0 es menor o igual que 1. ¿Alguien lo duda? Y entonces ahí viene la duda, entonces, otra vez, y eso sigue en juego. Yo no he comentado aquí para qué demostramos. ¿No? Bueno, ¿qué sigue ocurriendo en el curso de cálculo? Llega y dice que va a hablar de los reales con su suma, el producto, el orden, el neutro aditivo y el neutro multiplicativo, ¿no? Y se supone que tiene ahí sus reglitas que norman las operaciones, cómo se llevan entre ellas, la relación, cómo se lleva con las operaciones, y además el principio, bueno, el axioma del supremo. Tiene toda esa artillería. Se pone a revisar que ciertas propiedades se pueden demostrar a partir de los axiomas. Habla de muchísima formalidad, ¿no? En la facultad hay como que de repente una competición por la formalidad en la expresión de las pruebas, ¿no? Aquí en el curso vamos a ver que nada de eso existe en realidad, ¿no? Porque de entrada yo les diría, bueno, y por ejemplo, pues de dónde saca, ¿no? El de cálculo o la de cálculo que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, ¿no? Porque yo les diría, bueno, y entonces ¿por qué lo postula Euclides precisamente, ¿no? O sea, aquí voy a otra situación, ¿no? El de cálculo o la de cálculo pone muchísimo contenido aquí en
en el pizarrón acerca de cómo hacer las demostraciones y a veces hasta las hace con pasos, ¿no? 1 tal axioma, 2 tal axioma, 3 del paso 2 haciendo malabares, ¿no? 4 tal axioma, 5 de 4, ¿no? 6 de 4 y de 3, dos cosas iguales entre sí son, dos cosas iguales a la 1/3 son iguales entre sí, ¿no? Y entonces así, ojo, ¿de dónde sacó eso? ¿No? O sea, ¿en qué momento lo justificó? ¿En qué momento lo aposentó? O ese tipo de enunciados los vamos a dar por intuitivos, entonces repito, ¿para qué lo pone Euclides? ¿No? O sea, vamos ahora, esto es lo que hace así el de cálculo, ¿no? Como que lo que se puede decir aquí el de cálculo es que él o la de cálculo asume la lógica en la prueba y además pues no le pone axiomas a la igualdad como si se los pone a los números reales, ¿no? Entonces además asume la igualdad regulada por esta. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? No porque me lo saque de la manga, sino ahora sí voy a citar a Euclides, ¿no? Yo me acuerdo que en el libro de los elementos de Euclides pone dos conjuntos de enunciados. Pone los famosísimos aquí, que uno que es que dice que un segmento se puede prolongar tanto como uno quiera para cualquiera de las dos direcciones, que dada una magnitud de un punto, entonces se puede encontrar una circunferencia de tal forma que el punto es el centro y la magnitud dada es el radio de la circunferencia, ¿no? Dice que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Ese es el tercero. El cuarto, no me acuerdo, bueno, no los estoy diciendo en orden, ¿no? Pero no recuerdo si es... Bueno, me falta uno, pero el otro es el de las paralelas, ¿no? Dice que si tomamos dos rectas y una transversal a ellas, y la suma de los ángulos internos, ¿no?, de una de estas es menor a dos rectas, entonces las rectas se intersectan y lo hacen del lado en que la suma de esos ángulos correspondientes internos son menor a dos rectos, ¿no? O sea, en el caso del dibujito, pues la intuición dice que la intersección tiene que ocurrir acá adelante, ¿no? Bueno, me falta uno de los axiomas, pero también es uno de estos simples, ¿no? Así como el de la recta o el segmento. A ver, déjenme googleo rápido. Axiomas Euclides. Es una fortuna, ¿no? A veces tener el oráculo, le digo yo a las personas, que es el internet, ¿no? Ah, sí, qué menso soy. El de los puntos, dados dos puntos, se puede trazar una recta que los une. Sí, sí, precisamente eso. Entonces, de este lado pone elementos conceptuales. Fíjense que, por ejemplo, no define los objetos de la teoría. O a mí no me ha tocado ver ninguna versión que los tenga, ¿no? A lo mejor la que yo vi los tenía arrancados, pero lo que decía ahí era, pues ya daba por hecho que él o la lectora sabía que era un círculo, una línea, un punto, ¿no? O sea, como que para él era todo. Bueno, sí hay unas definiciones por ahí, ¿no? Ahorita que lo recuerdo, pero pues, ¿cómo se trabaja con esas definiciones a través de estos axiomas? Sería una buena pregunta, ¿no? Como que define los objetos aparte y luego define cómo se comporta, ¿no? Pero es cierto que además dentro de lo que impone, ¿no?, impone aquí precisamente los preceptos lógicos, ¿no? Aquí es donde el que dice que dos cosas si son iguales a una tercera, entonces son iguales entre sí. Por ejemplo, es donde dice que el todo es mayor que sus partes y cosas así, ¿no? Y entonces precisamente ahora sí va entremezclando los dos, ¿no? O sea, toma uno de aquí
lo pone para acá, toma uno de los de acá y juega con este y produce un tercero, ¿no? Y así va, es como una cadenita, ¿no? O sea, el asunto aquí es que muchas veces nos preguntamos, aquí hasta recuerdo que es algo que hacían los griegos, no recuerdo bien si Aristóteles, Sócrates, esa banda, ¿no? Y decía, queremos saber si esto es cierto, queremos saber si es verdad, como hace rato decían en el chat, ¿no? Estábamos en la búsqueda de certidumbre, sí, por un lado, pero pues ahí la pregunta es como la demostración de certidumbre, ¿no? Entonces aquí un tanto como en el conocimiento sería, ¿no? ¿Cómo le hacemos para establecer la verdad de T? Y es decir, bueno, pues a lo mejor podemos ver que T se obtiene como consecuencia de que ciertas cosas estén, ¿no? Pensándolo como en estos lenguajes medio esotéricos, pues buscar precisamente cuáles son las causas de que ocurra T, ¿no? Y entonces el asunto sería aquí como decir, mira, si están relacionadas de una manera en la cual la verdad de estas implique la verdad de T y además estas son verdaderas, pues como que ya te creo la verdad de T, ¿no? Entonces dice, bueno, pues antes de ramificar, ¿no? el asunto, pues vamos precisamente a pensar, pues nada más uno de estos cachitos, ¿no? ¿Qué onda con un paso? O sea, supongamos que la verdad del enunciado T1 está dada por que el enunciado T2 sea cierto. Pero entonces otra vez, ¿no? Podemos preguntarnos lo mismo para T2 y resulta que la verdad de T2 está dada por un T3 y de esta forma la verdad de T3 estaría fundamentada en T4 y ustedes que ya saben matemáticas, pues de esta manera se puede probar que pues siempre habría un Tn más 1 que implicaría el Tn, ¿no? O sea, pues un argumento inductivo sería como decir, oye, y entonces, pues en qué momento, pues esto no va a parar, porque aquí sería Tn más 1 que fundamente al Tn y el Tn más 2 que fundamente el Tn más 1 y luego qué onda, ¿no? ¿Dónde fundamentamos el conocimiento? O sea, a partir de donde ponemos un piso sólido para decir aquí sí y luego empezamos a construir esta pirámide, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Dónde está ese piso precisamente? Este... Muy bien, pues resulta que tenemos que asumirlo porque si no, pues no hay dónde partir, ¿no? Si no asumimos algo como dado, pues entonces lo único que vamos a tener es una correlación, ¿no? Como dirían los budistas, esto de la existencia intercondicionada de las cosas. Luego uno piensa que estas filosofías, religiones, corrientes dicen cosas bien fumadas, pero pues la verdad es que no, porque dice, fíjense que dice que la esencia de todo es el vacío, ¿no? ¿Qué es esencia? Esencia es lo que hace ser, ¿no? Piénsenlo en un perfume, ¿no? En una esencia de una flor. O sea, cuando ese aroma capturado, precisamente, es una cosa fuerte que impone, ¿no? La existencia de la planta, ¿no? De la flor. O sea, para nosotros es su existencia relevante a través del aroma que percibimos, y por eso le llamamos su esencia, ¿no? Es como lo más básico, ¿no? Así lo más a lo que se puede reducir el fundamento como primigenio, pues, ¿no? Ahí, pues, inclusive las filosofías hindús y eso tienen muchas cosas, ¿no? Los hindús, por ejemplo, en la religión hablan del Atman, ¿no? El Buda habla del Anaatman, ¿no? Que es el no ser.
¿no? Ahí traído un rollo, una discusión interesante una vez que se empieza a ver con los ojos de la lógica, ¿qué diablos hablan estos, no? Pero bueno, de lo que aquí, la esencia de todo es el vacío, básicamente lo que está hablando es que es el soporte del todo, ¿no? O sea, que si le rascamos llegamos a la nada, ¿no? Al vacío. ¿Y esto por qué es? Bueno, yo pienso que esto es dado a que, o mejor dicho, debido a esto, o así explican que se da la existencia intercondicionada de las cosas, ¿no? ¿Por qué la existencia intercondicionada de las cosas? A ver, si yo dibujo esto, ustedes automáticamente van a decir, ah, sí, son unos lentes. Anteojos, gafas, bla, bla, bla. Y entonces viene la memoria que tengo, un famosísimo dibujo de no recuerdo quién, que dice, y si mal no recuerdo en francés, esto no es una pipa. Y entonces uno dice, bueno, esto porque está muy mal dibujado, pero en el dibujo sí está dibujada una pipa. Pero entonces, ¿a qué se refiere al decir que eso no es una pipa? Bueno, es que esto en realidad pues, es la representación de una pipa, ¿no? Y además, si luego van a la tienda de pipas, van a ver que hay de muchísimas formas y todas son una pipa. ¿Cómo es posible que no es la forma, no cambie el nombre? Aquí la gente tiene nombres para estas cosas, ¿no? Eh, el significado y el significante y no sé qué, hay un rollo en la teoría del conocimiento de cómo, pues básicamente, como les decía también aquí, cuando él o la matemática está estudiando el topos uranos, pues tiene una representación mental de lo que ve en el topos, ¿no? Así es, el humano mismo, pues ve, el típico dibujo aquí es con un maldito árbol, ¿no? Y entonces el humano tiene una representación en su mente de ese árbol. Pero esta representación aplica ya para, o puede aplicar es precisamente eso de abstraer, ¿no? Para un árbol de pirul, de naranjas, de manzanas, de lo que sea, ¿no? Y esto es pues porque construye el concepto árbol, que depende de unas ciertas propiedades y puede omitir otras, ¿no? En cambio el árbol de manzanas no puede dar peras, ¿no? Porque si no, pues entonces ya no era de manzanas, o sea, precisamente el concepto al requerir más propiedades, al hacerlo más complejo, es más privativo también, ¿no? Entonces de esta forma, pues lo que el dibujo de acá dice, pues es que esto de aquí no es la cosa, no es el árbol, ¿no? Y aquí el asunto, otra vez voy, ¿por qué voy a lo de que el vacío es la esencia de las cosas? Pues ahorita si nos ponemos son unos lentes. Ok, sí, está bien, les creo. Si nos los llevamos a la época de los piratas, muy seguramente también son unos lentes. Pero imagínense que nos los llevamos a, pues a la etapa de las cavernas, así, que de repente está aquí el capitán cavernícola, ¿no? Y precisamente pues, no con la imaginación de Hanna-Barbera, pero pues ya así, le ponen esto a lo que ustedes les llaman lentes hoy, así llegan y se los ponen. ¿Qué va a decir este que es? Pues nada, solo le va a, el concepto de él solo va a ser la foto, ¿no? Así, ¡puc! Hoy ustedes ven los lentes y se les hace bien normal decir dónde van, cómo van, de qué manera van, qué son, para qué son, cuándo los lentes oscuros para qué son, ¿no? Qué funciones tienen cada una de sus variaciones. El capitán cavernícola, pues no, ni idea, ¿no? O sea, les podrían cambiar de colores y eso. Pues él vería que son distintos, pero no. Tal vez podría hacer la abstracción de que tiene una forma en común, pero de ahí a ocurrírsele que es para ponérselos en la cabeza y que tengan una relación con sus ojos, eso ya necesita él tener el conocimiento, ¿no? Y fíjense cómo entonces esta cosa es unos lentes a través de que esta tenga, de que el capitán cavernícola tenga, ¿no? el conocimiento de cómo, para qué se ocupa este objeto.
Entonces, pues volteen ahorita mismo que están escuchando o viendo el video, o se supone que eso deberían de estar haciendo, a su alrededor, cuántas de las cosas, si las trasladan en el tiempo, desaparecen. Entonces, eso precisamente es que no existan, ¿no? O sea, porque la cosa por sí misma no existe, necesita de una mente que venga y la realice, ¿no? También es otra vez pues como este asunto de que si un árbol no cae y no se ha escuchado, bla, bla, bla. Fíjense cómo todos estos son ataques a la situación, a la lógica, cómo pensamos, a cómo establecemos que un evento es cierto, ¿no? Si un árbol cae y nadie lo escucha y nadie lo ve, sí cayó, ¿no? O sea, son ese tipo de preguntas. Entonces aquí alguien dice, no, necesitas una mente que testifique el evento para decir que sí ocurrió, ¿no? Aquí es algo de una manera, necesitas que una mente venga y le dé magia, ¿no? Así como, una hada madrina, ¿no? Viene y le hace los lentes, unos lentes de verdad, a través del conocimiento, entonces ya los puede usar el capitán cavernícola y ya sale pues como en las caricaturas de repente, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que precisamente el que no haya nada preestablecido, o sea, el que esté vacío, permite que podamos construir conceptos que interdependen los unos de los otros, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? O sea, es que este es un rollote, ¿no? Pero piensen en que es un automóvil. Y sí, todo eso tiene que ver con la lógica. Lo que pasa es que ahorita lo que necesito es despertar en su cerebro ciertas enzimas digestivas, ¿no? Que es un automóvil. Sí, lo que necesito hacerles entender es que están muy acondicionados, así ven un enunciado matemático y ya asumen demasiado de él, que por eso ya no se ve la lógica ni las cosas que se pueden estudiar desde la lógica en él, ¿no? Un automóvil, pues la gente llega y dice, mira, pues es una cosa que tiene 4 llantas, tiene una estructura metálica, tiene ventanas, y sirve para llevar a la gente, ¿no? Pero pues el automóvil no es más que un conjunto de cosas que están interactuando, ¿no? O sea, el automóvil como tal surge de precisamente tomar las 4 llantas, un chasis, un motor, transmisiones, ¿no? Todo el armatoste de acá arriba, combinarlos y darles una utilidad o un funcionamiento. Entonces ese concepto pues depende de todos los otros conceptos. A lo mejor si las llantas no se llamaran llantas, pues se diría que se ocupan de otra forma, pero el concepto rueda, pues va a venir a formar parte del automóvil, por lo menos de aquí a que les quitemos las llantas a los coches y vuelen, ¿no? O sea, el concepto rueda forma parte de eso, por ejemplo. De hecho, también el concepto palanca está acá con lo de las velocidades, el concepto transmisión, o sea, necesitamos muchos conceptos para que esto ocurra, ¿no? Es pues no sé, ahí esto te lo pueden llevar a cualquier ámbito de la vida, de repente pues uno tiene como afirmaciones, ¿no? De por qué estas cosas solo me pasan a mí, y pues resulta que eso otra vez, ¿no? Es una cosa que está ahí condicionada. Y bueno, precisamente nos permiten hacer estos armados de conceptos muy, 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 muy complejos, ¿no? O sea, piensen cómo van avanzando en la carrera y lo que van haciendo es que cada vez van construyendo conceptos más complejos. Pero también por un lado van abstrayendo más. Abstraer es aislar. Por ejemplo, el humano abstrajo cuando creó la agricultura, ¿no? A través de observar que de una planta que caía una semilla que era cubierta por la tierra, después podía surgir otra plantita. Del humano ver que ocurría eso, después dijo, a ver, ¿y si yo tiro la semilla en otro lugar, crece? Y le surgió el experimento, o él vio cómo se llevó unas semillas y ahí donde las dejó también crecieron, y después se preguntó si al trasladarlas ya de manera como más voluntaria ocurría. O sea, observó que había una relación causa-efecto, ¿no? Una causa que antecedía en la línea del tiempo por lo menos al efecto, ¿no? O sea, fíjense aquí lo que estamos viendo es que el tiempo, por ejemplo, da
una lógica de las cosas, ¿no? O sea, no es que la planta salga y luego tires la semilla, ¿no? Sino que tires la semilla y si esta se germina y si esta logra crecer, entonces con el tiempo dará una planta, ¿no? Entonces, precisamente fíjense cómo, pues sí, observar la materia nos da una lógica, ¿no? De hecho, lo que hacen los bebés es estar buscando como esta lógica, pues cuando están experimentando en el mundo, ¿no? Si han tenido un bebé cerca, pues de repente están tire algo, y lo hacen para cerciorarse que es cierto, pero en realidad es que, pues lo hacen hasta que se convencen y tal vez es hasta que se doblegan, ¿no? Muy bien. De todos estos rollos, pues entonces es que muchas, sí, o sea, como en esta bola no hay nada, entonces podemos empezar a crear conceptos que luego se relacionan entre ellos y nos van a escupir otro tipo de conceptos y de relaciones, ¿no? O sea, en esta pregunta de la matemática se crea o se descubre, pues se puede pensar de alguna manera que ocurren las dos, ¿no? ¿De qué forma? Pues viene el matemático o la matemática, pone unos axiomas, unos principios, y a partir de ellos, por consecuencia lógica, ¿no? Se van a obtener ciertas cosas, y entonces estas cosas también van a estar ahí, ¿no? O sea, descubrir las consecuencias que se tienen de ciertas cosas, pues también es una parte de la matemática, ¿no? Ok. Muy bien, y entonces, ¿por qué es importante esto de que si no hay nada, ¿no? O sea, el profesor, ¿qué onda con él? Ya está haciendo muchas cosas descabelladas. Pues no, no es que esté haciendo cosas descabelladas, sino que precisamente eh, este asunto de que no haya nada es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, hace rato les hablaba de la forma de las cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, la frase que dice que si todo humano es mortal, entonces Diógenes es mortal, pues tiene una forma en específico, ¿no? O sea, así de, ¿nos importa que hable de Diógenes? No. ¿Nos importa que hable de la propiedad de ser mortal? Pues no. ¿Nos importa que hable de los humanos? Nada más en cierta medida, nada más en una cosa. ¿En cuál? En que Diógenes es un humano. Esa es la única medida que nos atañe ver qué onda entre estas dos cosas de la oración. Por un lado. Ahora, si lo pensamos así, pues ya más aisladamente dice que si todos los objetos de un cierto lugar cumplen algo, entonces el objeto de ahí que se tome cumplirá ese algo. Ahora sí que lo que está diciendo es que si ustedes dicen que todos los gatos son rosas, pues entonces el gato que tome es rosa. Y de repente como que dicen, pues sí, suena lógico, ¿no? Aquí es donde viene precisamente el asunto. Claro que suena muy lógico. Pero aquí el meollo del asunto es este asunto de sobre qué estamos cuantificando, ¿no? Si todo humano, ese rollo de sobre qué vamos a poder hablar, sobre qué, y lo voy a poner así, podremos cuantificar. Ahí está el tuétano del asunto, eso es lo que le pone sabor a la situación, ¿no? La cuantificación es lo que va a estar restringido, porque si no vamos a romper la lógica, ¿no? Pero bueno, esto que decía aquí de Diógenes, pues es lógico, ¿no? Si los humanos se mueren,
pues cualquier humano que elijamos se tiene que morir, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, de repente uno dice, este profesor sí ya se tronó. Pero es que el asunto es que de repente uno está hablando de una generalidad y de repente sacas a un individuo de esa generalidad, ¿no? Entonces, ¿qué tal si la propiedad de todos hablaba de los individuos en generalidad, ¿no? O sea, no puede haber una propiedad aquí que sacando al individuo del contexto ya no la tenga, por ejemplo. Y entonces noten que una cosa, si nosotros aceptamos que el que todas las cosas tengan una propiedad implican que la porquería C que yo le ponga ahí la va a tener, entonces lo que estamos admitiendo aquí de alguna manera es que, pues si pensamos a los objetos de repente como individuales y no ya como en una colectividad, no pierden propiedades, la tiene particularmente, ¿no? De seguro por ahí hay un ejemplo de que si sacan un individuo de una colectividad, pues por ejemplo, claro, a ver, el más alto, ¿no? Tiene que ser comparativo. Ah, bueno, pero ahí ya no podemos decir como de los altos, ¿no? Porque serían, ajá, los altos con relación a qué. Todos los altos son altos, ¿no? Pero, por ejemplo, puede haber un chaparro entre los altos, ¿no? Si alguien que mida 1,80 entre 10,000 personas que miden 2 metros, ¿no? Por ejemplo, esas cosas son relativas. Y todas esas cosas juegan aquí cuando queremos establecer de qué cosas partir, ¿no? Y entonces de repente una de las cosas es que sí, o la matemática como que no pelaba mucho la lógica, ¿no? Estaba ahí la lógica ahí aventada. Euclides la peló como para ponerla, pero después pues ya como que los y las matemáticos asumieron que ahí estaba la lógica y que ya era como que ocurría, ¿no? Como que lo importante eran los conceptos. Bueno, voy para allá del siguiente video.